persigues demasiado. Por eso no llega lo que quieres. Introducción: cuando perseguir deja de funcionar. Durante mucho tiempo creí que si algo no llegaba era porque no lo estaba intentando lo suficiente. Pensaba que la vida era como una puerta pesada, mientras más fuerza aplicabas, antes se abría. Nadie me dijo que algunas puertas no se empujan, se esperan. Nadie me explicó que insistir no siempre es valentía y que, a veces, es solo miedo disfrazado de acción. Así que seguí persiguiendo. Personas, resultados, validación, tranquilidad, sentido. Y mientras más corría, más lejos parecía estar todo. Perseguir se volvió mi forma de vivir. Perseguía oportunidades por miedo a quedarme atrás. Perseguía relaciones por miedo a estar solo. Perseguía dinero por miedo a no ser suficiente. Incluso perseguía la paz, lo cual es una contradicción en sí misma. Y lo hacía convencido de que eso era lo correcto, de que así funcionaba el mundo. Me decían que el que no insiste pierde, que el que suelta es débil, que hay que querer las cosas con hambre. Nadie hablaba del desgaste interno, del ruido constante en la cabeza, del cansancio emocional que se acumula cuando vivir se convierte en una carrera sin línea de llegada. Hay un punto, casi imperceptible, en el que el deseo deja de ser sano y se convierte en presión. No ocurre de golpe. Se instala poco a poco. Empiezas queriendo algo porque te inspira y terminas necesitándolo para sentir que vales. Ahí cambia todo. Ya no buscas desde la ilusión, sino desde la carencia. Ya no caminas, empujas. Ya no escuchas, fuerzas. Y la vida, curiosamente, parece cerrarse justo cuando más la aprietas. Este libro no nace de una teoría bonita ni de una frase inspiradora. Nace del cansancio. Del mío, primero. Del cansancio de intentarlo todo y sentir que nada se sostenía. De lograr cosas que se veían bien por fuera, pero que por dentro no llenaban. De repetir patrones creyendo que el problema era el mundo y no la forma en la que me estaba relacionando con él. Nace del momento incómodo en el que entendí que no todo se resuelve con más esfuerzo y que, a veces, el problema no es que no estés haciendo suficiente, sino que estás haciendo demasiado desde el lugar equivocado. Perseguir demasiado crea resistencia. No porque la vida sea cruel, sino porque tú te tensas. Cuando estás obsesionado, tu energía se vuelve rígida. Todo se reduce a un resultado. Cada silencio se interpreta como rechazo. Cada demora como fracaso. Cada desvío como amenaza. Vivir así es agotador porque no hay descanso real. Incluso cuando logras algo, ya estás pensando en lo siguiente. Nunca es suficiente. Nunca es ahora. Siempre falta algo más para poder relajarte. Con el tiempo entendí que muchas cosas no se iban porque no las mereciera, sino porque las estaba asfixiando. Las personas no se acercaban porque yo no estaba disponible, estaba necesitado. Las oportunidades no fluían porque yo no confiaba, controlaba. La paz no llegaba porque la trataba como un premio futuro y no como una forma de estar presente. Y el propósito se sentía lejano porque lo buscaba afuera, como si fuera algo que se persigue y se captura, en lugar de algo que se revela cuando dejas de correr. Perseguir es una reacción al miedo. Miedo a perder, a no llegar, a quedarte fuera, a no ser elegido. Y ese miedo se filtra en todo. En cómo hablas, en cómo decides, en cómo amas, en cómo trabajas. Empiezas a negociar contigo mismo, a traicionarte un poco, a aceptar menos de lo que sabes que mereces solo para no soltar. Y sin darte cuenta, te alejas de ti. Ese es el verdadero costo de perseguir demasiado, no es que no llegue lo que quieres, es que te pierdes en el proceso. No escribo esto desde un lugar de superioridad ni de iluminación permanente. Aún me descubro, a veces, queriendo apretar la vida otra vez. Aún siento la tentación de controlar, de adelantar procesos, de buscar certezas donde solo hay movimiento. Pero ahora sé detenerme. Ahora sé escuchar esa incomodidad que antes ignoraba. Sé que cuando algo se siente forzado, hay una señal. Y que cuando algo se retrasa, no siempre es castigo, muchas veces es preparación. Este libro no te va a decir que dejes de querer cosas.
No se trata de resignación ni de pasividad. No es un llamado a cruzarte de brazos ni a conformarte. Es una invitación a revisar desde donde deseas. A distinguir entre ambición y ansiedad. Entre disciplina y obsesión. Entre compromiso y apego. Porque querer desde la calma no apaga el fuego, lo vuelve sostenible. Y soltar el control no te quita dirección, te devuelve claridad. Quizá al leer estas páginas te reconozcas. Tal vez te des cuenta de cuántas áreas de tu vida están sostenidas solo por esfuerzo constante. Relaciones que funcionan porque siempre eres tú quien empuja. Metas que persigues sin saber ya para qué. Expectativas que te pesan más de lo que te motivan. Si es así, no te juzgues. No hay nada mal contigo. Nadie nos enseñó a desear sin aferrarnos, a avanzar sin angustiarnos, a confiar sin sentir que perdemos poder. Lo que quiero ofrecerte aquí no son respuestas cerradas, sino un espacio para bajar el ritmo. Para pensar con honestidad. Para sentir sin urgencia. Para darte cuenta de que tal vez no necesitas correr más rápido, sino parar un momento y preguntarte hacia dónde y desde dónde estás corriendo. Porque hay un punto en la vida en el que perseguir deja de funcionar. No porque estés fallando, sino porque ya no es la lección que necesitas aprender. A veces, lo que estás buscando no llega porque no te encuentra disponible. No porque no estés haciendo suficiente, sino porque estás demasiado tenso para recibir. Demasiado ocupado persiguiendo para notar lo que ya está cerca. Este libro es una pausa. Una conversación tranquila. Una mano en el hombro que no te empuja ni te apura, pero tampoco te miente. Si algo aquí resuena contigo, no lo tomes como una orden, sino como una invitación suave a relacionarte distinto con tus deseos. No hace falta que cambies todo de golpe. No hace falta que sueltes todo hoy. Basta con empezar a mirar con más honestidad. Con reconocer dónde estás forzando la vida y dónde podrías permitirte confiar un poco más. A veces, el verdadero movimiento no es hacia adelante, sino hacia adentro. Y desde ahí, curiosamente, todo empieza a alinearse sin que tengas que perseguirlo. Capítulo 1. El día que entendí que no era falta de esfuerzo. Hubo un día, no particularmente dramático ni épico, en el que algo se rompió dentro de mí. No fue una crisis visible, ni un colapso que otros pudieran señalar. Fue más bien una grieta silenciosa. Yo seguía funcionando, cumpliendo, produciendo, avanzando. Desde fuera, todo parecía en orden. Desde dentro, estaba agotado de una forma que no se cura durmiendo. Ese día entendí, por primera vez con claridad, que el problema no era que me faltara esfuerzo. Era que llevaba demasiado tiempo empujando la vida como si estuviera obligada a responderme. Durante años me definí por lo mucho que hacía. Mi valor estaba íntimamente ligado a mi capacidad de insistir, de resistir, de no rendirme nunca. Crecí creyendo que descansar era un premio, no una necesidad. Que parar era peligroso. Que soltar equivalía a perder. Así que aprendí a apretar los dientes y seguir. Cuando algo no funcionaba, no cuestionaba el camino, solo duplicaba la intensidad. Más horas, más pensamientos, más presión interna. Si no llegaba el resultado, asumía que yo era el problema y que la solución era exigirme un poco más. Ese patrón se repitió en casi todas las áreas de mi vida. En el trabajo, me convertí en alguien que siempre estaba disponible, siempre empujando proyectos, siempre tratando de demostrar que merecía estar ahí. En las relaciones, confundí compromiso con sacrificio constante. Me quedaba, insistía, explicaba, justificaba, incluso cuando algo dentro de mí ya estaba cansado. En lo personal, me impuse metas como si fueran salvavidas. Cuando logre esto, estaré tranquilo, cuando alcance aquello, podré relajarme. Vivía en una promesa futura que nunca terminaba de cumplirse. Lo curioso es que el esfuerzo sí daba resultados. No se puede negar eso. Logré cosas. Avancé. Alcancé objetivos que antes parecían lejanos. Pero cada logro traía una satisfacción breve y una nueva presión. Nunca era suficiente. Nunca era el final. Siempre había algo más que demostrar, algo más que alcanzar, algo más que sostener.
El descanso duraba poco porque mi mente ya estaba proyectándose hacia el siguiente paso. No sabía estar. Solo sabía avanzar. El día que algo cambió no fue porque todo saliera mal, sino porque todo salió bien y aún así me sentía vacío. Esa fue la parte más desconcertante. No podía culpar a las circunstancias. No podía decir que era la falta de oportunidades o de resultados. Estaba donde se suponía que debía estar, y sin embargo había una sensación persistente de desalineación, como si estuviera viviendo una vida que requería demasiada fuerza para mantenerse en pie. Recuerdo haberme hecho una pregunta incómoda: si ya estoy haciendo todo lo que se supone que debo hacer, ¿por qué sigo sintiendo que algo no encaja? Esa pregunta no tenía una respuesta rápida, y por primera vez no intenté taparla con acción. Me quedé ahí, con la incomodidad. Y en ese silencio empecé a notar algo que antes evitaba ver: muchas de las cosas que perseguía no fluían porque yo no estaba caminando con ellas, estaba empujándolas. Hay una diferencia sutil pero enorme entre avanzar y forzar. Avanzar implica movimiento, sí, pero también escucha. Forzar es avanzar sin escuchar nada más que tu miedo. Yo había pasado años forzando decisiones, tiempos, vínculos y procesos. Quería resultados inmediatos porque la espera me confrontaba con mis inseguridades. Quería certezas porque la incertidumbre me hacía sentir fuera de control. Y así, sin darme cuenta, había convertido la vida en una lucha constante contra lo que es. Cuando miré hacia atrás con honestidad, vi cuántas señales había ignorado. Cuántas veces algo no funcionó y en lugar de preguntarme si ese era el camino correcto, asumí que debía insistir más. ¿Cuántas veces sentí resistencia interna y la llamé pereza, falta de carácter o debilidad? Me enseñaron a no escuchar esas sensaciones, a superarlas. Nadie me explicó que la resistencia interna no siempre es un enemigo, a veces es una forma de inteligencia emocional tratando de protegerte. Entendí entonces que el esfuerzo no es malo, pero no es la solución para todo. Hay momentos en los que más esfuerzo solo profundiza el error. Como cavar un hoyo más hondo creyendo que así saldrás más rápido. Yo estaba cansado porque no sabía cuándo parar, cuándo ajustar, cuándo soltar una idea que ya no me representaba. Estaba agotado porque confundía constancia con rigidez y disciplina con autoexigencia desmedida. Ese día empecé a aceptar algo que me costó mucho: que no todo depende de mí. No en el sentido de resignación, sino de realismo. Hay ritmos que no se pueden acelerar sin romper algo. Hay procesos que no se dejan controlar. Hay personas que no se convencen con argumentos ni con sacrificios. Y hay etapas de la vida en las que el crecimiento no se ve como avance externo, sino como una reconfiguración interna silenciosa. Soltar esa idea de control fue aterrador. Durante mucho tiempo mi identidad se sostuvo sobre la idea de que si yo no empujaba, todo se caía. Que si yo no insistía, las cosas no sucedían. Que mi valor estaba en mi capacidad de sostenerlo todo. Cuestionar eso fue como quedarme sin suelo por un momento. Pero también fue liberador. Por primera vez me permití considerar que quizá no estaba fallando, sino agotándome en una dirección equivocada. Empecé a observar cómo me relacionaba con mis objetivos. Noté cuánta ansiedad había detrás de mis decisiones. Cuántas veces decía que quería algo cuando en realidad lo necesitaba para sentirme seguro. Esa diferencia lo cambia todo. Cuando quieres algo, puedes vivir sin ello mientras lo construyes. Cuando lo necesitas, cada obstáculo se siente como una amenaza. Yo vivía en ese estado de necesidad constante, y eso hacía que cualquier demora se volviera insoportable. También vi cómo esa forma de vivir afectaba mis relaciones. Había una expectativa silenciosa de que los demás respondieran al ritmo que yo imponía. Me frustraba cuando no lo hacían. Me tomaba las distancias como rechazos personales. Me costaba aceptar que alguien pudiera no estar listo, no querer lo mismo, no en el mismo momento. Mi esfuerzo, lejos de acercar, muchas veces generaba presión. Y la presión, aunque no siempre se note inmediato, termina alejando. Aceptar que no era falta de esfuerzo me obligó a mirar algo más profundo: el miedo que me movía. Miedo a quedarme atrás, a no ser suficiente, a desperdiciar el tiempo, a perder oportunidades.
Ese miedo me mantenía en constante movimiento, pero no en presencia. Vivía adelantado, proyectado, anticipando escenarios que aún no existían. Y mientras tanto, me perdía el único lugar desde donde realmente se puede construir algo sólido, el ahora. No fue un cambio inmediato. No desperté al día siguiente iluminado y tranquilo. Fue un proceso lento, lleno de retrocesos. Muchas veces volví a caer en la urgencia, en el impulso de apretar otra vez. Pero ya no era igual, porque ahora podía verlo. Podía reconocer cuando estaba actuando desde la claridad y cuando desde el miedo. Y esa conciencia, aunque no elimina la incomodidad, cambia la relación que tienes con ella. Empecé a permitirme algo que antes me parecía peligroso: esperar. No como una espera pasiva, sino como una disposición abierta. Seguir haciendo lo que estaba en mis manos, pero sin la obsesión de controlar el resultado. Aprender a sostener la incertidumbre sin correr a llenarla con acciones impulsivas. Eso fue, quizás, una de las cosas más difíciles que he hecho. Porque esperar te deja a solas contigo. Sin distracciones. Sin excusas. En esa espera aparecieron preguntas que había evitado durante años. ¿Esto realmente lo quiero yo, o lo quiero porque me dijeron que debía quererlo? ¿Este camino me expande o solo me mantiene ocupado? ¿Estoy persiguiendo este resultado porque me inspira o porque me da miedo no tenerlo? Preguntas incómodas, pero necesarias. Preguntas que no se responden rápido, pero que cambian la forma en la que te mueves. Con el tiempo noté algo curioso: cuando bajaba la presión interna, las cosas empezaban a acomodarse de otra manera. No mágicamente, no sin esfuerzo, pero con menos fricción. Las conversaciones fluían mejor cuando no intentaba dirigirlas. Las oportunidades aparecían cuando dejaba de buscarlas con desesperación. Las decisiones se volvían más claras cuando no estaba apurado por decidir. Era como si al dejar de empujar, la vida tuviera espacio para responder. Eso no significa que todo se volvió fácil. Hay días difíciles. Hay pérdidas. Hay frustraciones. La diferencia es que ya no las interpreto como pruebas de que no estoy haciendo suficiente. Las veo como parte del proceso, no como señales de fracaso personal. Aprendí a distinguir entre el esfuerzo que construye y el esfuerzo que desgasta. Entre la constancia que nace del compromiso y la que nace del miedo. Hoy sé que muchas cosas no llegaron antes porque yo no estaba preparado para recibirlas sin destruirme. Porque las habría sostenido desde la tensión, no desde la presencia. Porque habría intentado controlarlas en lugar de vivirlas. Entender eso no elimina el deseo, pero lo vuelve más sano. Más humano. Más alineado con quien soy ahora, no con quien creía que debía ser. Si estás leyendo esto y sientes que te esfuerzas constantemente sin sentirte pleno, quiero que consideres esta posibilidad con suavidad. Quizá no te falta fuerza, disciplina o ganas. Quizá te sobra presión. Quizá llevas demasiado tiempo empujando una puerta que no se abre con empuje, sino con sincronía. No para que dejes de intentar, sino para que empieces a escuchar. El día que entendí que no era falta de esfuerzo, no resolví mi vida. Pero dejé de pelear con ella. Y eso, aunque parezca poco, lo cambia todo. Capítulo 2. La ansiedad no es ambición, aunque se parezcan. Durante mucho tiempo me sentí orgulloso de mi ansiedad. No la llamaba así, por supuesto. La llamaba empuje, hambre, determinación, ganas de crecer. Decía que era ambición. Decía que era carácter. Decía que era la prueba de que me importaban las cosas. Y durante años nadie me corrigió, porque desde fuera la ansiedad se parece mucho al éxito en construcción. Se mueve rápido, habla de futuro, no se conforma, siempre quiere más. El problema es que por dentro no se siente como expansión, sino como persecución constante. La ansiedad tiene una forma muy engañosa de instalarse en la vida. No llega como debilidad, llega como urgencia. No dice tienes miedo, dice no puedes parar. No dice no confías, dice si no haces algo ahora, lo perderás todo. Y como vivimos en una cultura que premia la velocidad, la productividad y el estar siempre ocupados, esa voz no solo no se cuestiona, se aplaude.
Yo mismo la aplaudí durante años. Me empujó a levantarme antes, a trabajar más, a pensar sin descanso. Me convenció de que descansar era un lujo y que la calma era sospechosa. La ambición sana nace del deseo de crear, de crecer, de aportar algo al mundo. Tiene dirección, pero también espacio. Puede convivir con el error, con la pausa, con el proceso. La ansiedad, en cambio, nace del miedo. Miedo a no ser suficiente, a quedarse atrás, a perder valor si no se está avanzando todo el tiempo. Y aunque ambas pueden producir movimiento, el costo interno es completamente distinto. La ambición te expande. La ansiedad te encoge, aunque desde fuera parezca lo contrario. Yo no me di cuenta de esto hasta que mi cuerpo empezó a hablar más fuerte que mi mente. Insomnio, tensión constante, una sensación de alerta permanente incluso en momentos que deberían haber sido tranquilos. Estaba sentado con amigos y mi cabeza estaba en otra parte. Lograba algo y en lugar de celebrarlo, ya estaba preocupado por cómo sostenerlo o superarlo. No había disfrute real, solo alivio momentáneo. Y ese alivio duraba cada vez menos. Lo más confuso era que, objetivamente, me estaba yendo bien. Por eso me costó tanto admitir que algo no estaba funcionando. ¿Cómo iba a cuestionar una forma de vivir que daba resultados visibles? ¿Cómo iba a decir que estaba mal si todo indicaba que iba bien? Pero hay una verdad incómoda que no solemos decir en voz alta: no todo lo que funciona por fuera es sostenible por dentro. Y tarde o temprano, lo insostenible pasa factura. La ansiedad se infiltra en las decisiones sin pedir permiso. Te hace decir que sí cuando quieres decir que no. Te hace quedarte cuando algo ya terminó. Te hace correr cuando lo que necesitas es detenerte. Te hace confundir oportunidad con urgencia. Y lo más peligroso es que te convence de que todo es una carrera contra el tiempo. Como si hubiera un reloj invisible contando en tu contra. Como si llegar más lento fuera sinónimo de fracasar. Viví mucho tiempo con esa sensación de reloj interno. Siempre tarde, incluso cuando no lo estaba. Siempre con la impresión de que algo importante estaba a punto de pasar y que si bajaba la guardia lo perdería. Esa forma de vivir no deja espacio para el presente. Todo se convierte en preparación para algo que nunca termina de llegar. Y mientras tanto, la vida real, la que ocurre ahora mismo, pasa de largo. La ansiedad también afecta la manera en la que nos relacionamos con los demás. Yo creía que mi intensidad era pasión, pero muchas veces era presión. Presión por definir, por avanzar, por aclarar, por asegurar. Me costaba tolerar la ambigüedad. Me ponía nervioso no saber exactamente dónde estaba parado. Y esa necesidad de certeza me llevaba a forzar conversaciones, a pedir respuestas que la otra persona aún no tenía, a interpretar silencios como rechazos. No porque los otros fueran fríos, sino porque yo estaba demasiado acelerado. Con el tiempo entendí algo clave: la ansiedad no escucha. Solo empuja. No pregunta si ese es el ritmo correcto, solo exige movimiento. Y en ese empuje constante se pierden matices importantes. Señales sutiles. Intuiciones. Deseos genuinos. Todo se vuelve binario: avanzar o fallar, lograr o perder, hacer o quedarse atrás. Esa rigidez no deja espacio para la vida, que es inherentemente cambiante. Aceptar que lo que me movía muchas veces no era ambición sino ansiedad fue incómodo. Tocaba una parte de mi identidad. Yo me veía como alguien fuerte, determinado, incansable. Reconocer que había miedo detrás de ese movimiento constante me hizo sentir vulnerable. Pero también fue un alivio. Porque si el motor era el miedo, entonces no necesitaba más disciplina, necesitaba más honestidad conmigo mismo. Empecé a preguntarme cosas que antes evitaba. ¿Qué pasaría si no logro esto ahora? ¿Qué parte de mí cree que se queda sin valor si las cosas no salen como espero? ¿Por qué me cuesta tanto descansar sin sentir culpa? Esas preguntas no se responden rápido, pero abren grietas por donde entra algo de luz. Me di cuenta de que muchas de mis metas estaban cargadas de una expectativa silenciosa: cuando llegue ahí, entonces estaré tranquilo. Y como esa tranquilidad nunca llegaba, siempre había una meta más.
La ansiedad se alimenta de esa promesa futura. Vive en el cuándo. Cuando tenga esto, cuando logre aquello, cuando sea reconocido, cuando esté seguro. Pero la calma no se posterga indefinidamente sin consecuencias. El cuerpo y la mente empiezan a resentirse. Aparecen el cansancio crónico, la irritabilidad, la desconexión emocional. Y aún así, seguimos llamándolo ambición porque suena mejor que admitir que estamos asustados. Uno de los momentos más reveladores fue darme cuenta de que no sabía estar sin un objetivo inmediato. Si no tenía algo que perseguir, me sentía inquieto, casi vacío. Como si el movimiento constante fuera lo único que me daba identidad. Parar me confrontaba con preguntas que no quería responder. Con silencios que no sabía habitar. Con la posibilidad de que tal vez no necesitaba correr tanto para valer. Aprender a diferenciar entre ambición y ansiedad no significa eliminar el deseo de crecer. Significa cambiar la relación con ese deseo. La ambición sana no te empuja desde atrás, te llama desde adelante. No te amenaza, te inspira. No te hace sentir que si no llegas pierdes, sino que si llegas, sumas. Puede convivir con la espera sin volverse desesperación. Puede aceptar ajustes sin interpretarlos como fracasos. Empecé a notar que cuando una decisión nacía de la ansiedad, mi cuerpo lo sabía antes que mi mente. Había tensión, prisa, una sensación de urgencia injustificada. Cuando nacía de la ambición real, había nervios, sí, pero también claridad. Había una sensación de coherencia interna. No era cómodo, pero tampoco era asfixiante. Aprender a escuchar esa diferencia fue un proceso lento, lleno de errores, pero profundamente transformador. También tuve que aceptar que vivir sin ansiedad no significa vivir sin responsabilidad. Durante mucho tiempo pensé que si bajaba el ritmo me volvería mediocre, conformista, poco comprometido. Nada más lejos de la verdad. Cuando la ansiedad disminuyó, mi energía se volvió más enfocada. Dejé de dispersarme en mil frentes por miedo a perder oportunidades. Empecé a elegir mejor. A decir que no sin justificarme tanto. A comprometerme con menos cosas, pero desde un lugar más presente. La ansiedad quiere abarcarlo todo porque teme quedarse sin nada. La ambición elige porque confía en que hay suficiente. Esa diferencia cambia la forma en la que trabajas, amas y decides. Cambia incluso la manera en la que mides el éxito. Ya no se trata solo de cuánto logras, sino de cómo te sientes mientras lo construyes. Porque ningún resultado compensa una vida vivida en permanente estado de alarma. Hubo resistencias internas, por supuesto. Momentos en los que sentía que estaba perdiendo impulso, que estaba desaprovechando el tiempo. Esas voces no desaparecen de un día para otro. Pero aprendí a no obedecerlas automáticamente. A quedarme con la incomodidad un poco más. A no llenar cada silencio con acción. Y en ese espacio empecé a encontrar algo que había olvidado: disfrute. Presencia. Una forma de estar que no dependía de llegar a ningún lado. La ansiedad también afecta la forma en la que nos tratamos a nosotros mismos. Yo era implacable conmigo. Cualquier error se convertía en una prueba de que no estaba haciendo suficiente. Cualquier pausa se transformaba en culpa. Vivía en una autoevaluación constante, como si siempre hubiera un jurado observando. Liberarme de eso no fue fácil, pero fue necesario. Entendí que no podía construir una vida plena desde una relación tan dura conmigo mismo. Poco a poco fui aprendiendo a distinguir cuando estaba actuando desde el miedo y cuando desde el deseo genuino. No siempre lo logro. Hay días en los que la ansiedad vuelve a tomar el volante. Pero ahora lo noto antes. Ya no me confundo tanto. Sé que cuando todo se siente urgente, probablemente no lo sea. Sé que cuando siento que tengo que decidir ya, conviene esperar un poco. No para evitar la decisión, sino para que no sea el miedo quien la tome por mí. Si estás leyendo esto y te reconoces en esa inquietud constante, quiero decirte algo con honestidad: no estás roto, ni te falta disciplina, ni te falta ambición. Tal vez te falta descanso emocional. Tal vez llevas demasiado tiempo funcionando en modo supervivencia sin darte cuenta.
Y eso no se soluciona haciendo más, sino entendiendo mejor desde dónde haces lo que haces. La ansiedad no es una aliada confiable, aunque a veces parezca productiva. Puede llevarte lejos, pero te cobra caro el viaje. La ambición, en cambio, puede ser una fuerza creativa poderosa si no está contaminada de miedo. Aprender a diferenciarlas no es un lujo, es una forma de cuidado personal profundo. Porque no se trata solo de llegar, sino de no perderte mientras avanzas. Este capítulo no pretende que abandones tus metas ni que bajes tus estándares. Pretende que te observes con más honestidad. Que te preguntes qué emoción está realmente moviendo tus decisiones. Que te permitas considerar que la calma no es enemiga del crecimiento, sino su base más sólida. A veces, el verdadero acto de valentía no es correr más rápido, sino detenerse y admitir que ya no quieres vivir apurado. Cuando dejas de confundir ansiedad con ambición, algo se reordena por dentro. El ruido baja. Las decisiones se vuelven más limpias. El camino no siempre es más corto, pero es más tuyo. Y eso, aunque no siempre se note desde fuera, lo cambia todo. Capítulo 3. Apegarte no te da seguridad, te la quita. Durante mucho tiempo creí que el apego era una virtud. Pensaba que apegarme significaba comprometerme, cuidar, no rendirme. Me dijeron que quien suelta pierde, que quien se queda demuestra amor, que quien insiste demuestra carácter. Nadie me explicó que el apego no nace del amor ni del compromiso, sino del miedo. Nadie me dijo que aferrarte a algo no te vuelve más seguro, sino más dependiente de que eso no cambie. El apego es silencioso al principio. No llega como una alarma, llega como una justificación. Te dices que te importa demasiado, que no puedes dejarlo ir porque has invertido mucho, porque has pasado por demasiado, porque sin eso no sabes quién eres. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir condicionado. Tus decisiones ya no se basan en lo que es sano o verdadero para ti, sino en lo que evita perder eso a lo que te aferras. Yo me apegaba a personas, a ideas, a resultados, a versiones de mí mismo que ya no existían. Me apegaba a planes que no funcionaban, a relaciones que se sostenían solo por costumbre, a metas que ya no me representaban pero que no sabía soltar porque les había entregado demasiado esfuerzo. El apego me hacía confundir continuidad con sentido. Me decía que seguir era mejor que parar, incluso cuando seguir me estaba vaciando. Hay una mentira muy común alrededor del apego, la idea de que te da estabilidad. Que si te aferras lo suficiente, nada se romperá. Pero la estabilidad que nace del apego es frágil, porque depende de que todo permanezca igual. Y la vida no funciona así. Todo cambia. Las personas cambian. Los deseos cambian. Tú cambias. Aferrarte a algo que ya está cambiando es vivir en resistencia constante. Esa resistencia se siente como tensión. Como una vigilancia permanente. Como una necesidad de controlar detalles, conversaciones, decisiones ajenas. Yo vivía en ese estado sin darme cuenta. Siempre atento a señales, interpretando silencios, anticipando escenarios. No descansaba ni siquiera cuando aparentemente todo estaba bien, porque en el fondo sabía que esa seguridad dependía de que nada se moviera. Y eso es agotador. El apego también distorsiona la percepción. Te hace ver amenazas donde no las hay y minimizar señales importantes cuando contradicen lo que quieres sostener. Te hace justificar lo injustificable. Decir que no es para tanto. Convencerte de que así son las cosas. Y mientras tanto, vas negociando contigo mismo, cediendo pequeños límites, adaptándote a incomodidades que no deberías normalizar. En las relaciones, el apego suele disfrazarse de amor profundo. Pero el amor no necesita vigilar ni retener. El amor no se sostiene desde el miedo a perder, sino desde la libertad de elegir. Yo confundí muchas veces el apego con intensidad emocional. Creía que si dolía era porque importaba. Que si me costaba soltar era porque había algo valioso ahí. No entendía que el dolor constante no es una prueba de amor, sino una señal de desalineación. Apegarte a una persona no te asegura su presencia, solo te asegura ansiedad. Porque cuando tu bienestar depende de que alguien no se vaya, ya no estás en relación, estás en supervivencia emocional.
Empiezas a actuar para no perder, no para compartir. Dices cosas para evitar conflictos, no para ser honesto. Te quedas en silencio cuando deberías hablar. Te adaptas tanto que terminas desapareciendo un poco. Lo mismo ocurre con el dinero, el éxito o los resultados. Cuando te apegas a una cifra, a un reconocimiento, a una meta específica como si fuera la única forma válida de éxito, te vuelves rígido. Cada desviación se siente como un fracaso. Cada pausa como una amenaza. Ya no ves posibilidades, solo pérdidas potenciales. Y esa mentalidad de escasez no te vuelve más efectivo, te vuelve más reactivo. Durante años pensé que mi apego era responsabilidad. Que si no controlaba, las cosas se caerían. Que si no estaba encima, nada avanzaría. Pero con el tiempo entendí que ese control constante no permitía que nada respirara. Ni las personas, ni los procesos, ni yo mismo. Todo se volvía pesado. Forzado. Predecible en el peor sentido, siempre terminaba en desgaste. El apego también está profundamente ligado a la identidad. Nos apegamos a lo que creemos que nos define. A un rol, a una imagen, a una narrativa personal. Yo me apegaba a la idea de ser el que siempre podía, el que no fallaba, el que no se rendía. Soltar esa imagen me daba miedo porque no sabía quién sería sin ella. Pero sostenerla me estaba costando demasiado. Hay una pregunta incómoda que marca un punto de inflexión: ¿quién soy si esto se va? El apego evita esa pregunta porque teme la respuesta. Prefiere sostener algo conocido, aunque duela, antes que enfrentar el vacío de lo desconocido. Pero ese vacío no es un enemigo. Es un espacio fértil. Solo que no se puede ver mientras estás aferrado. Soltar no es perder. Soltar es dejar de invertir energía en sostener lo que ya no fluye. Es aceptar que algunas cosas cumplieron su ciclo. Que algunas personas no caminan contigo todo el camino. Que algunas metas fueron necesarias para llegar hasta aquí, pero no para seguir. Eso no invalida lo vivido. No lo vuelve un error. Lo honra desde la honestidad. Cuando empecé a soltar pequeños apegos, sentí miedo. Miedo real. Una sensación de inseguridad que no conocía porque siempre había usado el control como anestesia. Pero también sentí algo nuevo: espacio. Espacio mental. Espacio emocional. Tiempo que antes estaba ocupado vigilando, anticipando, sosteniendo. Y en ese espacio empezaron a aparecer cosas que no podían entrar antes. El apego te promete seguridad, pero te roba libertad. Te mantiene ocupado sosteniendo, en lugar de disponible para recibir. Te hace mirar hacia atrás o hacia los lados, en lugar de permitirte avanzar con ligereza. Yo no entendía cuánto peso cargaba hasta que empecé a soltarlo. Y no fue de golpe. Fue torpe. Con culpa. Con dudas. Pero necesario. También tuve que aceptar que parte de mi apego venía de no confiar en mí. Creía que sin ciertas personas, sin ciertos resultados, sin ciertas estructuras externas, no estaría bien. Esa creencia es profunda y rara vez se cuestiona. Pero cuando empiezas a confiar en tu capacidad de adaptarte, de reconstruirte, de volver a elegir, el apego pierde fuerza. Ya no necesitas aferrarte para sentirte a salvo. La seguridad real no viene de que nada cambie. Viene de saber que puedes atravesar el cambio sin perderte. Que aunque algo termine, tú sigues. Que aunque algo no salga como esperabas, no te quedas sin valor. Esa seguridad no se construye controlando el entorno, sino fortaleciendo la relación contigo mismo. Apegarte también te impide ver lo que ya no encaja. Te mantiene en lugares que te quedan pequeños. Te hace postergar decisiones necesarias. Yo permanecí demasiado tiempo en situaciones que pedían cierre porque me daba miedo el después. Y ese miedo me costó años de desgaste innecesario. A veces, soltar antes es un acto de amor propio que llega tarde. Cuando empiezas a soltar, la vida no se vuelve más caótica, como temías. Se vuelve más honesta. Las cosas que se quedan lo hacen por elección, no por presión. Las que se van dejan espacio para algo nuevo. Y tú empiezas a moverte desde un lugar menos reactivo.
Ya no haces para retener, haces para expresarte. Ya no eliges desde el miedo a perder, eliges desde el deseo de vivir con coherencia. No te voy a decir que soltar es fácil. No lo es. Implica duelo. Implica aceptar que algo que imaginabas de cierta forma no será así. Implica atravesar la incomodidad de no saber qué viene después. Pero el apego también tiene un costo, solo que es más silencioso. Se paga en forma de ansiedad, rigidez, desgaste emocional. Se paga quedándote donde ya no creces. Si te reconoces apegado, no te juzgues. El apego no te hace débil, te hace humano. Nace de la necesidad de sentirte seguro en un mundo incierto. Pero puedes aprender a relacionarte distinto con esa necesidad. Puedes empezar a preguntarte qué estás sosteniendo por miedo y qué por amor. Que te nutre y que solo ocupa espacio. Que eliges libremente y que eliges por costumbre. Soltar no significa que nada te importe. Significa que ya no te traicionas para sostenerlo. Significa que confías más en el proceso que en el control. Que prefieres la verdad incómoda a la estabilidad falsa. Que eliges ligereza en lugar de rigidez. Y esa elección, aunque no siempre se note inmediato, transforma profundamente la forma en la que vives. Cuando el apego pierde fuerza, aparece algo distinto. Una calma que no depende de que todo esté bajo control. Una seguridad que no se desmorona ante el cambio. Una capacidad de estar presente sin aferrarte al resultado. Esa es la seguridad que no se pierde cuando algo se va. Esa es la que realmente vale la pena construir. Apegarte no te da seguridad. Te da la ilusión de control. Soltar, en cambio, te devuelve algo más valioso, la capacidad de confiar en ti y en la vida, incluso cuando no sabes exactamente qué viene después. Y desde ahí, paradójicamente, todo empieza a fluir con menos esfuerzo. Capítulo 4. Cuando forzar se vuelve una forma de violencia interior. Hay una violencia que no deja marcas visibles, que no hace ruido, que no despierta alarma en los demás. Es una violencia silenciosa, cotidiana, socialmente aceptada. Se llama forzarte a vivir una vida que no está en coherencia contigo. Yo la ejercí durante años sin saberlo. Y lo más inquietante es que la confundía con responsabilidad, con madurez, con fortaleza. Forzar no siempre se siente como algo extremo. No siempre duele de inmediato. A veces se presenta como pequeñas renuncias internas que justificas con lógica. Te dices no pasa nada, es lo que toca, ya se me pasará. Y así, poco a poco, vas ignorando señales internas que no gritan, pero insisten. Sensaciones de incomodidad, cansancio emocional, una falta de entusiasmo que antes no estaba. Forzar es seguir adelante sin escucharte, incluso cuando algo dentro de ti ya empezó a pedir otra cosa. Yo me forcé a mantener ritmos que no eran humanos para mí. A sostener conversaciones que me drenaban. A cumplir expectativas que nunca fueron realmente mías. Me forcé a demostrar constantemente que podía con todo, incluso cuando mi cuerpo y mi mente estaban pidiendo pausa. No porque alguien me obligara explícitamente, sino porque había aprendido que valía en función de lo que aguantaba. Forzarte es vivir en contradicción interna. Es decir que sí cuando todo en ti quiere decir no. Es quedarte cuando tu intuición ya se fue. Es avanzar cuando necesitas detenerte. Y esa contradicción genera una fricción constante que termina desgastando tu energía vital. No te das cuenta al principio porque sigues funcionando. Cumples. Produces. Respondes. Pero por dentro algo se va apagando. Hay una idea muy arraigada de que la vida es dura y que adaptarse implica sacrificarse. Y es cierto que vivir requiere esfuerzo. Pero el esfuerzo no debería implicar traicionarte de forma sistemática. Hay una diferencia enorme entre atravesar incomodidades necesarias para crecer y forzarte a permanecer en lugares que te rompen lentamente. El problema es que esa diferencia no siempre es evidente cuando estás dentro. Yo justificaba mi desgaste con frases que sonaban razonables. Es temporal. Cuando pase esto, todo será mejor. No puedo fallar ahora. Y esas frases me mantenían atrapado en una espera infinita.
Siempre había una etapa más que superar antes de poder escucharme. Siempre un objetivo más que alcanzar antes de permitirme descansar. Vivía postergando mi bienestar como si fuera un capricho, no una necesidad básica. Forzar también implica controlar. Controlar el ritmo, el resultado, la reacción de los demás. Cuando fuerzas, no confías en el proceso. Te conviertes en vigilante de todo. De lo que dices, de lo que haces, de cómo te perciben. Esa vigilancia constante genera una tensión que no desaparece ni siquiera cuando aparentemente todo está bajo control. Porque en el fondo sabes que ese equilibrio es frágil y depende de que sigas empujando. En las relaciones, forzar es especialmente doloroso. Es intentar que algo funcione solo porque invertiste tiempo, emociones, expectativas. Es explicar una y otra vez lo que ya fue entendido, pero no elegido. Es negociar límites internos para no perder al otro. Yo me forcé a quedarme en vínculos donde la reciprocidad no era natural, sino negociada. Y cada negociación me costaba un poco de autenticidad. Forzar una relación no la fortalece, la debilita. Porque lo que se sostiene desde el esfuerzo constante no descansa en el deseo genuino. Descansa en el miedo a soltar. Y el miedo no crea intimidad, crea dependencia. Cuando te fuerzas a amar desde ahí, terminas agotado, confundido y, muchas veces, resentido. Porque en el fondo sabes que estás dando más de lo que puedes sostener sin perderte. Pero forzar no ocurre solo con los demás. Ocurre, sobre todo, contigo. Cuando ignoras tus propios límites. Cuando minimizas tu cansancio. Cuando te exiges coherencia externa aunque por dentro todo esté pidiendo un cambio. Esa autoexigencia desmedida se disfraza de compromiso, pero es una forma de abandono personal. Te dejas para después, una y otra vez, hasta que el después nunca llega. Yo aprendí a desconectarme de mis señales internas para poder seguir funcionando. El cansancio lo llamaba debilidad. La duda la llamaba falta de fe. La tristeza la tapaba con actividad. Y así, mi mundo interno se volvió cada vez más silencioso. No porque estuviera en paz, sino porque había dejado de escucharlo. Forzar implica anestesiarte para poder continuar. El cuerpo, sin embargo, no negocia eternamente. Empieza a hablar cuando la mente ya no escucha. Dolores inexplicables, tensión constante, enfermedades recurrentes, agotamiento profundo. Yo ignoré muchas de esas señales porque no encajaban en la narrativa de puedo con todo. Hasta que un día me di cuenta de que no era sostenible seguir viviendo en contra de mí mismo. Forzarte también distorsiona tu percepción del éxito. Empiezas a medir tu valor por lo mucho que soportas, no por lo bien que vives. Te vuelves funcional, pero no pleno. Capaz, pero no presente. Logras cosas, pero no las disfrutas. Porque cuando algo llega desde el forzamiento, llega acompañado de agotamiento, no de satisfacción profunda. Hay una violencia especial en obligarte a ser alguien que ya no eres. En sostener roles que te quedan pequeños. En seguir caminos que ya no resuenan solo porque invertiste demasiado en ellos. Yo me forcé a mantener una imagen de mí mismo que ya no me representaba. Y cada día que lo hacía, sentía una desconexión más grande entre lo que mostraba y lo que sentía. Salir de ese lugar no fue inmediato. Forzar se vuelve una costumbre. Incluso cuando sabes que algo no va bien, hay una inercia que te mantiene ahí. El miedo al cambio, a decepcionar, a perder estabilidad, a equivocarte. Pero hubo un momento en el que entendí que seguir forzando era más peligroso que soltar. Que el verdadero riesgo no era cambiar, sino quedarme donde ya no había vida para mí. Dejar de forzar implicó aprender a escuchar de nuevo. No de forma dramática, sino cotidiana. Prestar atención a cómo me sentía después de ciertas decisiones. A qué conversaciones me dejaban en paz y cuáles me dejaban drenado. A qué ritmos me permitían respirar y cuáles me asfixiaban. Fue un reaprendizaje lento, porque había pasado mucho tiempo ignorando esas señales. También implicó aceptar que no todo lo que empieza debe mantenerse. Que hay procesos que cumplen su función y luego terminan. Que soltar no invalida el esfuerzo invertido. Al contrario, lo honra.
Forzar algo más allá de su ciclo no lo hace más valioso, lo vuelve más pesado. Y yo estaba cargando con demasiadas cosas que ya habían terminado internamente. Forzarte te aleja de la vida porque te coloca en una postura de lucha constante. Siempre contra algo, el tiempo, las circunstancias, las personas, tú mismo. Dejar de forzar no significa que todo fluya mágicamente, sino que dejas de vivir en guerra. Empiezas a colaborar con lo que es, en lugar de intentar imponer lo que crees que debería ser. Hubo decisiones que tomé desde la calma que antes jamás habría considerado. No porque fueran fáciles, sino porque eran honestas. Decir no cuando antes decía sí por miedo. Tomarme pausas sin justificarme. Cambiar de dirección aunque no tuviera todo claro. Esas decisiones no eliminaron la incertidumbre, pero sí eliminaron una carga interna enorme. Cuando dejas de forzarte, recuperas algo fundamental, la confianza en ti. Confianza en tu capacidad de sentir, de discernir, de adaptarte. Ya no necesitas empujarte para avanzar. Empiezas a moverte desde un lugar más alineado. No siempre más rápido, pero sí más verdadero. Y esa verdad interna tiene un efecto acumulativo que transforma tu forma de vivir. Forzar se vuelve violencia interior cuando ignoras sistemáticamente lo que sientes. Cuando te tratas como una máquina que debe rendir sin importar el costo. Cuando usas la disciplina como castigo y no como cuidado. Yo tuve que desaprender muchas ideas sobre el éxito y el sacrificio para poder construir una relación más amable conmigo mismo. No todo lo que cuesta vale la pena. No todo lo que duele es crecimiento. Hay dolores que no expanden, solo erosionan. Aprender a distinguirlos es una forma de madurez emocional. Y esa distinción no se hace con la cabeza, se hace con el cuerpo, con la intuición, con la honestidad brutal de admitir cuando algo ya no va. Si estás leyendo esto y sientes que tu vida requiere demasiado esfuerzo para mantenerse en pie, quizá no sea porque seas débil, sino porque estás forzando algo que pide otra forma. Tal vez no necesitas más resistencia, sino más escucha. No más aguante, sino más coherencia. La vida no debería sentirse como una carga constante. Dejar de forzar no es rendirse. Es elegir no seguir violentándote para sostener una narrativa que ya no te sirve. Es permitirte cambiar sin sentir culpa. Es reconocer que tu bienestar no es negociable. Y aunque al principio asuste, hay una ligereza profunda que aparece cuando dejas de empujarte contra ti mismo. Cuando el forzamiento termina, no todo se resuelve. Pero algo esencial se ordena. Empiezas a vivir desde un lugar más humano. Más honesto. Más habitable. Y esa forma de estar, aunque no siempre sea perfecta, es infinitamente más sostenible que cualquier éxito construido a costa de tu paz interior. Capítulo 5. Soltar sin rendirse, el punto que casi nadie entiende. Durante mucho tiempo pensé que soltar era sinónimo de perder. Que quien soltaba se daba por vencido. Que dejar de insistir equivalía a aceptar la derrota. Esa idea estaba tan profundamente instalada en mí que ni siquiera la cuestionaba. Soltar me parecía peligroso, casi irresponsable. ¿Cómo iba a soltar algo en lo que había invertido tiempo, energía, sueños, identidad? ¿Cómo iba a soltar sin sentir que todo ese esfuerzo había sido en vano? Esa confusión entre soltar y rendirse me mantuvo atrapado durante años. Me quedaba donde ya no crecía. Insistía donde ya no había respuesta. Seguía empujando procesos que pedían otro ritmo. Y todo lo hacía con la sensación de que estaba siendo fuerte, cuando en realidad estaba siendo incapaz de aceptar que algunas cosas no se sostienen a base de voluntad. Rendirse es abandonar por miedo. Soltar es retirarse con conciencia. Esa diferencia parece pequeña cuando se dice rápido, pero es enorme cuando se vive. Rendirse nace de la impotencia. Soltar nace de la claridad. Rendirse es cerrar los ojos. Soltar es abrirlos de verdad, incluso cuando lo que ves duele. Yo no sabía soltar porque no sabía escucharme. Estaba tan acostumbrado a vivir hacia afuera, a responder a expectativas, a cumplir con lo que se suponía que debía hacer, que había perdido contacto con mis propias señales internas. Soltar requería una honestidad que no estaba dispuesto a practicar.
Porque soltar implicaba aceptar que me había equivocado en algo, o que algo había cambiado, o que ya no quería lo mismo. Y eso tocaba directamente mi orgullo. Hay una narrativa muy fuerte que glorifica la persistencia sin matices. El que persevera alcanza, no te rindas, sigue aunque duela. Y aunque hay verdad en la constancia, también hay una trampa. Porque no todo lo que se persigue merece ser sostenido indefinidamente. Hay caminos que dejan de tener sentido. Hay relaciones que cumplen su ciclo. Hay metas que ya no representan a la persona que eres hoy. Insistir ahí no es valentía, es miedo a aceptar el cambio. Soltar no es dejar de avanzar. Es cambiar la forma de hacerlo. Es dejar de empujar desde la ansiedad para empezar a caminar desde la coherencia. Yo aprendí esto lentamente, a través de pequeñas renuncias internas que nadie veía, pero que lo cambiaban todo. Renunciar a tener la razón. Renunciar a convencer. Renunciar a sostener algo solo por costumbre. Cada renuncia dolía, pero también liberaba espacio. Al principio, soltar se siente como vacío. Como si algo que ocupaba mucho lugar de pronto desapareciera y no supieras con qué llenarlo. Ese vacío asusta porque estamos acostumbrados a definirnos por lo que hacemos, por lo que perseguimos, por lo que sostenemos. Cuando sueltas, te quedas un momento sin referencias. Y ahí aparece la tentación de volver atrás, de agarrarte de lo conocido, aunque ya no te haga bien. Yo volví atrás varias veces. Solté y retomé. Me fui y regresé. Dije que no y luego me desdije. No porque fuera incoherente, sino porque estaba aprendiendo. Soltar no es un acto heroico que se hace una vez y ya. Es un proceso lleno de ambivalencias. De días de claridad y días de duda. Y eso también forma parte del camino. Una de las cosas más difíciles fue aprender a soltar sin amargura. Sin convertir la experiencia en una historia de fracaso. Sin necesitar que el otro quede como el culpable para poder irme. Soltar con madurez implica aceptar tu parte, reconocer lo que fue, agradecer lo aprendido y retirarte sin cerrar el corazón. Eso requiere una fortaleza emocional que no se construye de la noche a la mañana. Soltar también implica dejar de luchar contra el tiempo. Aceptar que no todo ocurre cuando tú quieres. Que hay procesos que no se aceleran. Que hay cosas que llegan cuando estás listo, no cuando las exiges. Yo pasé mucho tiempo intentando adelantar etapas por miedo a perder oportunidades. Y en ese apuro, me salté aprendizajes importantes. Soltar fue también aceptar que no iba tarde, que simplemente estaba en mi propio ritmo. Hay algo profundamente liberador en dejar de insistir donde no hay reciprocidad. En dejar de explicarte una y otra vez. En dejar de demostrar tu valor. Cuando sueltas desde la claridad, no necesitas que el otro entienda ni apruebe tu decisión. No te vas para castigar, te vas para cuidarte. Y esa diferencia cambia completamente la energía con la que cierras un ciclo. Soltar sin rendirse es seguir comprometido con tu vida, pero no con cualquier versión de ella. Es elegirte incluso cuando eso implica decepcionar expectativas externas. Es confiar en que tu bienestar no depende de sostener algo que te pesa. Es aceptar que cambiar de dirección no te hace inconstante, te hace honesto. Durante mucho tiempo pensé que soltar me haría perder todo lo construido. Lo que no entendía era que lo construido no se pierde, se transforma. Lo aprendido se queda. La experiencia se integra. El crecimiento no se borra porque cambies de camino. Al contrario, muchas veces solo se vuelve visible cuando dejas de insistir en una dirección que ya no te representa. Soltar también requiere coraje para enfrentar la incertidumbre. Porque cuando sueltas, no siempre sabes qué viene después. No hay garantías. No hay un plan perfecto esperándote. Hay un espacio abierto. Y ese espacio puede sentirse como libertad o como vértigo, dependiendo de cuánto confíes en ti. Yo tuve que aprender a tolerar ese no saber sin llenarlo inmediatamente con nuevas obsesiones. Hay una diferencia importante entre soltar y huir. Huir es evitar sentir. Soltar es atravesar el sentir y aún así decidir. Yo aprendí a reconocer cuando quería irme solo para no enfrentar una conversación incómoda o una emoción difícil.
Y también aprendí a reconocer cuando quedarme era una forma de traicionarme. Esa distinción no es intelectual, es visceral. Se siente en el cuerpo. Soltar sin rendirse también significa redefinir el éxito. Dejar de medirlo solo en términos de logros externos y empezar a incluir la calidad de vida, la paz interna, la coherencia personal. Yo logré cosas que, vistas desde fuera, eran éxitos. Pero por dentro me sentía desconectado. Soltar esa definición me permitió construir una vida más alineada, aunque menos espectacular a los ojos ajenos. Hay momentos en los que soltar es el acto más responsable que puedes hacer. Cuando seguir implica endurecerte. Cuando insistir te vuelve a alguien que no reconoces. Cuando el costo interno es demasiado alto. Soltar en esos casos no es rendirse ante la vida, es rendirse ante una forma de vivir que ya no te hace sentido. Aprendí que soltar no es un evento, es una práctica. Una disposición constante a revisar, a ajustar, a escuchar. A no quedarte atrapado en decisiones pasadas solo por lealtad al esfuerzo invertido. La vida cambia, y tú también. Pretender que nada se mueva para no tener que soltar es una fantasía que solo genera sufrimiento. Si estás en un punto en el que sientes que seguir cuesta demasiado y soltar te asusta, quiero que sepas que esa ambivalencia es normal. No hay una respuesta correcta universal. Hay una respuesta honesta que solo tú puedes encontrar. Pero esa respuesta no aparece desde la prisa ni desde el miedo. Aparece cuando te permites parar lo suficiente como para escucharte sin juzgarte. Soltar sin rendirse es confiar en que tu valor no está atado a una situación específica. Que puedes reinventarte. Que puedes volver a elegir. Que no estás condenado a repetir lo mismo solo porque una vez lo quisiste. Esa confianza no elimina el dolor del cambio, pero lo hace transitable. Cuando finalmente empecé a soltar desde ese lugar, algo se reordenó dentro de mí. No porque todo se volviera claro de inmediato, sino porque dejé de pelear conmigo mismo. Dejé de empujarme hacia lugares que ya no me sostenían. Empecé a caminar con más honestidad, aunque el camino no estuviera del todo definido. Soltar no te quita fuerza. Te devuelve energía. No te deja vacío. Te libera espacio. No te hace perder. Te alinea. Y aunque casi nadie lo entiende al principio, llega un momento en el que te das cuenta de que no soltaste porque no pudiste más, sino porque empezaste a respetarte lo suficiente como para no seguir traicionándote. Ese es el punto que casi nadie entiende. Y también el que más profundamente transforma la manera en la que vives. Capítulo 6. El ritmo de la vida no negocia con tu miedo. Hay una idea silenciosa que gobierna muchas de nuestras decisiones sin que nos demos cuenta, la sensación de que vamos tarde. Tarde para amar, tarde para lograr, tarde para descubrir quiénes somos, tarde para llegar a algún lugar que nunca estuvo del todo definido. Viví mucho tiempo bajo esa presión invisible, como si existiera un reloj universal marcando lo que debería haber conseguido ya. Y cuanto más intentaba alcanzarlo, más se aceleraba. Nunca se detenía a esperarme. Ese miedo a ir tarde es uno de los motores más potentes del forzar. Nos empuja a acelerar procesos, a tomar decisiones prematuras, a sostener ritmos que no son humanos. Yo tomé caminos no porque fueran claros, sino porque parecía que había que moverse ya. Me comprometí con cosas antes de tiempo. Cerré puertas por ansiedad. Abrí otras sin estar preparado. Todo con la sensación de que detenerme era peligroso, de que si no actuaba rápido, perdería algo irreparable. La vida, sin embargo, no responde a la prisa. Tiene un ritmo propio que no se deja manipular por la urgencia interna. Y cuando intentas imponerle tu miedo, no acelera, resiste. Aparecen bloqueos, demoras, confusión, cansancio. No como castigo, sino como señal. Pero cuando estás atrapado en la ansiedad, interpretas esas señales como obstáculos que hay que vencer, no como mensajes que hay que escuchar. Yo veía cada retraso como un fracaso personal. Si algo no avanzaba, asumía que era culpa mía. Que no estaba haciendo suficiente, pensando suficiente, empujando suficiente. Nunca se me ocurrió que tal vez la vida estaba marcando un límite. Que ese no momentáneo no era una negación definitiva,
sino una pausa necesaria. Me costó mucho aceptar que no todo se resuelve con más velocidad. El miedo distorsiona la percepción del tiempo. Hace que todo parezca urgente. Que cada decisión sea definitiva. Que cada oportunidad sea la última. Vivir así es agotador porque no hay espacio para el error ni para el aprendizaje. Todo se vuelve una prueba constante. Y cuando te equivocas, no lo ves como parte del proceso, sino como una confirmación de que vas tarde. Hay procesos que no pueden acelerarse sin perder profundidad. El crecimiento personal es uno de ellos. Puedes forzar cambios externos, pero los internos tienen su propio ritmo. Yo intenté superar emociones rápidamente, saltarme duelos, pasar página antes de tiempo. Me decía que tenía que ser fuerte, que no podía quedarme ahí. Pero lo que no se atraviesa con presencia se queda esperando. Y tarde o temprano vuelve, pidiendo ser escuchado. La paciencia no es pasividad, aunque muchas veces se confunda con eso. La paciencia es una forma de inteligencia emocional. Es la capacidad de sostener el proceso sin sabotearlo. De seguir comprometido sin caer en la desesperación. Yo tuve que reaprender la paciencia porque la asociaba con resignación. Pensaba que esperar era rendirse. No entendía que hay esperas que son activas, conscientes, profundamente transformadoras. El ritmo de la vida también se manifiesta en las relaciones. No todas las conexiones maduran al mismo tiempo. No todas las personas están listas cuando tú lo estás. Yo intenté acelerar vínculos por miedo a perderlos. Quería definiciones rápidas, seguridades inmediatas. No toleraba la ambigüedad. Y esa presión, lejos de acercar, generaba distancia. Porque nadie florece bajo exigencia constante. Aprender a respetar el ritmo del otro fue una lección difícil. No porque implicara renunciar a mis necesidades, sino porque me obligó a distinguir entre necesidad y ansiedad. Entre lo que realmente quería y lo que estaba pidiendo solo para calmar el miedo. A veces no era que necesitara una respuesta, era que no soportaba la incertidumbre. Y la vida no elimina la incertidumbre para tranquilizarte, te enseña a convivir con ella. El dinero, el trabajo, el propósito también tienen sus tiempos. Hay etapas de siembra que no dan frutos inmediatos. Hay momentos de aprendizaje silencioso que parecen estancamiento desde fuera. Yo viví etapas así con mucha frustración. Sentía que estaba detenido, que nada avanzaba. Hoy entiendo que estaba construyendo cimientos que no se ven. Pero en ese momento, sin paciencia, solo veía retraso. Compararte acelera el miedo. Mirar el ritmo de otros y medir el tuyo desde ahí es una de las formas más crueles de violencia interna. Yo me comparé durante años. Sentía que todos avanzaban menos yo. Que algo me faltaba. Que estaba haciendo algo mal. Esa comparación constante no me motivaba, me paralizaba. Porque no estaba viviendo mi proceso, estaba juzgándolo desde fuera. Aceptar que cada camino tiene su propio tempo fue liberador. No porque dejara de desear cosas, sino porque dejé de castigarme por no tenerlas aún. Empecé a entender que llegar más tarde a algo no lo hace menos valioso. A veces lo hace más profundo. Porque llegas con más conciencia, más recursos internos, menos ingenuidad. El miedo quiere certezas inmediatas. Quiere garantías. Quiere saber que todo saldrá bien antes de dar el siguiente paso. Pero la vida no funciona así. Avanza sin mapa completo. Decides sin tener todas las respuestas. Y parte del crecimiento está en aprender a moverte con esa incomodidad sin apresurarla. Yo tuve que aprender a confiar sin ver el final del camino. Hubo momentos en los que sentí que la vida me estaba frenando. Proyectos que no avanzaban, relaciones que no se definían, decisiones que no se aclaraban. Antes habría reaccionado empujando más. Ahora entendí que tal vez era el momento de observar. De ajustar. De escuchar lo que estaba pidiendo atención dentro de mí. Muchas veces, el bloqueo externo refleja un desorden interno. El ritmo de la vida no negocia con tu miedo, pero sí responde a tu coherencia. Cuando te alineas con lo que eres, cuando actúas desde la claridad y no desde la urgencia, las cosas empiezan a moverse de otra manera.
No siempre más rápido, pero sí con menos resistencia. Yo empecé a notar que cuando dejaba de forzar tiempos, aparecían oportunidades que antes no veía. Respetar el ritmo no significa conformarte. Significa dejar de luchar contra lo que no depende de ti. Seguir haciendo tu parte sin intentar controlar el resultado. Mantener la dirección sin obsesionarte con la velocidad. Eso requiere una confianza profunda, no en que todo saldrá como quieres, sino en que sabrás adaptarte a lo que venga. La paciencia también implica aceptar que algunas cosas no llegan porque aún no serías capaz de sostenerlas. No desde la culpa, sino desde la honestidad. Yo quería ciertos logros antes de tener la madurez emocional para manejarlos. Quería ciertas relaciones antes de saber estar conmigo mismo. Quería reconocimiento antes de tener claro quién era. Y la vida, en su ritmo implacable, me protegió de mí mismo retrasando esas llegadas. Hay una sabiduría incómoda en los tiempos que no entendemos. En los procesos que se alargan. En las respuestas que no llegan cuando las pedimos. Esa sabiduría no se revela mientras luchas contra ella. Solo aparece cuando bajas la guardia y permites que el proceso te transforme, no solo que te entregue un resultado. Vivir en coherencia con el ritmo de la vida no elimina el deseo, pero lo vuelve más sereno. Ya no quieres desde la urgencia, sino desde la disposición. Ya no mides tu valor por la velocidad, sino por la profundidad. Ya no te sientes tarde, te sientes en camino. Y esa diferencia cambia la forma en la que te levantas cada día. Si sientes que todo va demasiado lento, pregúntate qué parte de ti tiene prisa y por qué. ¿Qué miedo se activa cuando las cosas no avanzan como esperas? ¿Qué crees que perderías si confiaras un poco más en el proceso? No para que dejes de actuar, sino para que dejes de castigarte por no llegar aún. El ritmo de la vida no se puede negociar, pero sí se puede evitar. Cuando dejas de correr contra él, empiezas a caminar con él. Y aunque el camino siga teniendo curvas, subidas y pausas, ya no se siente como una carrera que siempre estás a punto de perder. Se siente como una travesía que, por primera vez, puedes vivir presente. Capítulo 7. Dejar de perseguir cambia quién eres. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que dejar de perseguir deja de ser una estrategia y se convierte en una transformación. No ocurre de un día para otro ni viene acompañado de fuegos artificiales. Ocurre cuando algo dentro de ti se cansa de correr y, por primera vez, no se siente culpable por detenerse. Ese momento cambia más cosas de las que imaginas, porque cuando dejas de perseguir resultados, personas o validación, no solo cambia lo que haces. Cambia quién eres mientras haces lo que haces. Durante años construí mi identidad alrededor de lo que perseguía. Yo era mis metas, mis logros, mis intentos constantes. Si estaba avanzando, me sentía alguien. Si no, me sentía invisible. No lo veía como un problema porque era funcional. Me daba dirección, energía, una sensación de propósito. El problema es que esa identidad era frágil. Dependía de que algo siempre estuviera en movimiento. Cuando algo se detenía, yo me desmoronaba con ello. Perseguir te da una identidad clara, pero prestada. Eres el que quiere algo, el que va tras algo, el que aún no llega. Eso te mantiene vivo, pero también te mantiene incompleto. Yo vivía desde esa incompletud permanente. Siempre faltaba algo para poder estar tranquilo. Siempre había una versión futura de mí que era la que valía la pena. La versión actual solo estaba en tránsito, nunca era suficiente. Dejar de perseguir me obligó a quedarme conmigo mismo sin la excusa del cuándo. Cuando logre esto, cuando cambie aquello, cuando todo esté en su lugar. De pronto no había un después que justificara mi inquietud. Solo estaba yo, aquí, ahora, sin un objetivo inmediato que me definiera. Y eso fue incómodo. Muy incómodo. Porque me di cuenta de que no sabía quién era sin una meta delante. Al principio, dejar de perseguir se siente como perder identidad. Te preguntas quién eres si no estás corriendo hacia algo. ¿Qué te mueve si no hay urgencia? ¿Qué sentido tiene levantarte cada día si no estás persiguiendo una validación externa? Yo pasé por esa confusión. Sentí un vacío que no era tristeza,
pero tampoco era paz. Era simplemente espacio. Un espacio que nunca antes había tenido porque siempre estaba ocupado persiguiendo algo más. Ese espacio empezó a mostrarme cosas que antes no veía. Mis hábitos automáticos. Mis miedos no resueltos. Mis ganas reales, separadas de las expectativas ajenas. Me di cuenta de cuántas cosas hacía solo para sostener una imagen de mí mismo. De cuántas decisiones tomaba para no decepcionar, para no quedarme atrás, para no sentir que había fallado. Dejar de perseguir fue dejar de huir de esas verdades. Cuando ya no persigues, tu relación con el tiempo cambia. Deja de ser un enemigo y se vuelve un compañero. Ya no sientes que cada día es una oportunidad que se te escapa si no la aprovechas al máximo. Empiezas a vivir con más presencia. No porque todo sea perfecto, sino porque no estás constantemente proyectado hacia adelante. Yo empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Conversaciones más profundas. Decisiones menos impulsivas. Momentos de calma que no necesitaban ser llenados con productividad. También cambia tu relación con los demás. Cuando dejas de perseguir aprobación, tu forma de vincularte se vuelve más honesta. Ya no hablas para convencer, hablas para expresar. Ya no te quedas para no perder, te quedas porque eliges. Eso incomoda a algunas personas. Porque cuando dejas de perseguir, dejas de jugar ciertos juegos. Y no todos están listos para relacionarse desde ese lugar. Yo perdí algunas conexiones en ese proceso. No de forma dramática, sino natural. Había vínculos que solo existían mientras yo estaba esforzándome por sostenerlos. Cuando dejé de hacerlo, se disolvieron. Al principio dolió. Me pregunté si había hecho algo mal. Con el tiempo entendí que no era pérdida, era depuración. Dejar de perseguir no te deja solo, te deja rodeado de lo que sí resuena contigo. La forma en la que trabajas también cambia profundamente. Ya no eliges proyectos solo por miedo a quedarte fuera. Ya no dices que sí a todo para sentirte necesario. Empiezas a elegir con más criterio. A valorar tu energía como un recurso finito. Yo pasé de estar siempre ocupado a estar más enfocado. Hacía menos, pero con más presencia. Y curiosamente, los resultados no disminuyeron. Se volvieron más coherentes. Cuando dejas de perseguir, aparece una sensación nueva, suficiencia. No en el sentido de conformismo, sino de reconocimiento interno. Empiezas a sentir que no necesitas demostrar todo el tiempo quién eres. Que tu valor no está en juego en cada decisión. Eso no elimina el deseo de crecer, pero le quita la carga emocional. Ya no quieres para llenar un vacío, quieres para expresar una posibilidad. Hubo momentos en los que dudé de este cambio. Pensaba que me estaba volviendo pasivo, menos ambicioso, menos intenso. Vivimos en una cultura que asocia intensidad con compromiso. Pero con el tiempo entendí que lo que había cambiado no era mi compromiso, sino mi relación con él. Ya no me comprometía desde la urgencia, sino desde la claridad. Ya no avanzaba por miedo, sino por elección. Dejar de perseguir también te enfrenta a una pregunta incómoda: ¿qué haces cuando no necesitas probar nada? Esa pregunta revela mucho. Yo descubrí intereses que había postergado porque no eran productivos. Descubrí formas de disfrutar que antes me parecían pérdida de tiempo. Descubrí que había estado viviendo de manera muy estrecha, enfocándome solo en lo que me acercaba a un objetivo, ignorando todo lo demás. La identidad que se construye sin persecución es más flexible. No se rompe cuando algo falla. No se infla cuando algo sale bien. Es una identidad menos dependiente del resultado. Y eso te da una estabilidad que no conocías. Yo dejé de sentir que cada error me definía. Dejé de interpretar cada obstáculo como una señal de que no era suficiente. Empecé a verme como alguien en proceso, no como alguien a punto de fallar. También cambia tu diálogo interno. Cuando dejas de perseguir, la voz que te empuja se suaviza. No desaparece del todo, pero deja de gritar. Empiezas a hablarte con más paciencia. A reconocer tus límites sin castigarte.
A aceptar que hay días en los que no avanzas y eso no invalida todo lo demás. Esa forma de tratarte transforma la manera en la que habitas tu vida. Hay algo profundamente liberador en no necesitar llegar a ningún lado para sentirte válido. Eso no significa que no tengas dirección, sino que ya no te abandonas en el camino. Yo empecé a disfrutar más del proceso porque ya no estaba obsesionado con el final. Y cuando el final llegaba, lo vivía con más gratitud y menos ansiedad. Dejar de perseguir cambia incluso tu percepción del éxito ajeno. Dejas de compararte tanto. Dejas de sentir que el avance de otros es una amenaza. Empiezas a alegrarte genuinamente por logros que no compiten con los tuyos. Porque ya no estás en una carrera. Estás en tu camino. Y eso elimina una carga invisible que antes pesaba más de lo que imaginabas. No todo es calma cuando dejas de perseguir. Hay momentos de duda, de vacío, de cuestionamiento profundo. Pero esos momentos son fértiles. Ahí se redefine quién eres más allá de lo que logras. Ahí se construye una identidad más honesta, menos dependiente, más enraizada. Yo aprendí a tolerar esos espacios sin llenarlos inmediatamente. Y en ellos encontré respuestas que nunca habría encontrado corriendo. Si has pasado gran parte de tu vida persiguiendo algo, dejar de hacerlo puede sentirse como perder el norte. Pero en realidad es encontrar un centro. Un lugar interno desde el cual te mueves sin desbordarte. Sin desaparecer. Sin traicionarte. Ese centro no te hace inmune a las dificultades, pero te hace más estable frente a ellas. Dejar de perseguir cambia quién eres porque te devuelve a ti. No a la versión que se esfuerza por encajar, sino a la que se permite ser. A la que elige con más calma. A la que avanza sin prisa, pero con dirección. A la que entiende que no todo lo valioso se consigue corriendo. Cuando ya no persigues, empiezas a atraer. No por magia, sino porque tu energía cambia. Estás más presente, más disponible, menos tenso. Y eso se nota. En cómo hablas, en cómo decides, en cómo te relacionas. La vida responde distinto cuando no la estás empujando constantemente. Este cambio no te convierte en alguien perfecto ni iluminado. Te convierte en alguien más humano. Más consciente. Más alineado. Y aunque desde fuera pueda parecer que haces menos, por dentro estás viviendo más. Y eso, aunque no siempre sea visible, es una forma profunda de éxito. Capítulo 8. Recibir también es una decisión. Durante muchos años pensé que el problema era que no llegaban las cosas que quería. Amor, calma, reconocimiento, oportunidades, sentido. Miraba hacia afuera y sentía que la vida era tacaña conmigo, que siempre pedía más esfuerzo del que devolvía. No me di cuenta de algo esencial hasta muy tarde, no sabía recibir. Y no porque no hubiera nada que recibir, sino porque estaba demasiado ocupado demostrando, persiguiendo y sosteniendo para permitirme abrir las manos. Recibir parece pasivo desde fuera, pero en realidad es una de las decisiones más activas y complejas que existen. Requiere presencia. Requiere confianza. Requiere una autoestima que no dependa de la lucha constante. Yo no sabía recibir porque había aprendido que solo merecía lo que conseguía a fuerza de empujar. Todo lo demás me parecía sospechoso, inmerecido o frágil. Había una tensión constante en mí que no entendía. Incluso cuando algo bueno ocurría, no terminaba de disfrutarlo. Siempre había una voz preguntando cuánto duraría, qué tendría que hacer para sostenerlo, cuándo llegaría el siguiente desafío. Vivía en una alerta permanente que no dejaba espacio para la gratitud genuina. Recibir, para mí, no era un descanso, era una nueva responsabilidad. Con el tiempo entendí que esa incapacidad de recibir no era humildad ni prudencia. Era desconfianza. Desconfianza en la vida y, sobre todo, en mí. En mi capacidad de sostener lo bueno sin sabotearlo. En mi derecho a experimentar plenitud sin pagarla con sufrimiento. Había aprendido que todo tenía un costo y que ese costo siempre debía ser alto. Recibir implica aceptar que no todo depende de ti. Que hay cosas que llegan sin que las fuerces. Que hay regalos que no se ganan, se permiten.
Eso confronta directamente al ego que se construyó a base de esfuerzo. ¿Por qué si recibes sin luchar, quién eres entonces? ¿Dónde queda la identidad del que siempre pudo con todo? Yo rechazaba ayuda sin darme cuenta. Minimizaba elogios. Restaba importancia a oportunidades. Me incomodaba que algo fluyera demasiado fácil. Sentía que si no había lucha, no era real. Y así, cerraba puertas con una mano mientras abría otras con agotamiento. No porque fuera consciente, sino porque estaba programado para creer que recibir era peligroso. Recibir amor, por ejemplo, fue una de las cosas más difíciles. No amar, eso sí lo sabía hacer. Dar, esforzarme, demostrar, cuidar. Pero recibir implicaba bajar la guardia. Permitir que alguien estuviera ahí sin tener que ganárselo cada día. Y eso me dejaba expuesto. Porque recibir amor también implica aceptar que puedes perderlo. Y yo prefería controlar antes que confiar. Con el dinero ocurría algo similar. Me esforzaba mucho, pero cuando llegaba, no lo vivía con calma. Siempre estaba pensando en cómo no perderlo, cómo multiplicarlo, cómo justificarlo. No había disfrute real, solo gestión. El dinero no era un recurso, era una fuente más de tensión. Porque recibirlo no me daba seguridad, me daba otra cosa que vigilar. Recibir también es aceptar reconocimiento sin sentir culpa. Dejar que alguien valore tu trabajo sin minimizarlo. Escuchar un agradecimiento sin responder con una justificación. Yo tenía la costumbre de restarme importancia automáticamente. Creía que así era humilde, pero en realidad estaba negando mi propio valor. Y negar tu valor es una forma sutil de rechazo hacia ti mismo. Hay una creencia profunda que dificulta recibir, la idea de que si recibes, quedas en deuda. Como si todo lo bueno tuviera que pagarse inmediatamente con más esfuerzo, más sacrificio, más renuncia. Yo vivía atrapado en esa lógica. Nunca estaba simplemente bien. Siempre debía algo. A la vida, a los demás, a mis propias expectativas. Aprender a recibir fue aprender a quedarme quieto sin ansiedad. A permitir que algo bueno existiera sin intervenir. A no sabotear la calma con pensamientos de escasez. A no acelerar el momento por miedo a que se acabe. Eso fue, paradójicamente, más difícil que esforzarme. Porque no estaba acostumbrado a sostener el bienestar sin tensión. Recibir también implica abrirte a lo inesperado. A que las cosas no lleguen como las imaginaste, pero lleguen de todas formas. Yo tenía una imagen muy rígida de cómo debían ser mis logros, mis relaciones, mi camino. Y cuando algo no coincidía con esa imagen, aunque fuera bueno, lo descartaba. Recibir requería flexibilizar mis expectativas y aceptar la realidad tal como se presentaba. La vida responde de manera distinta cuando estás dispuesto a recibir. No porque te premie, sino porque ya no la bloqueas. Cuando dejas de exigir y empiezas a permitir, el flujo cambia. Yo empecé a notar que las oportunidades aparecían cuando no estaba desesperado por ellas. Que las conexiones se profundizaban cuando no intentaba controlarlas. Que la paz se instalaba cuando dejaba de perseguirla. Recibir no te vuelve pasivo. Te vuelve receptivo. Hay una gran diferencia. Sigues actuando, creando, decidiendo. Pero ya no lo haces desde la carencia, sino desde la apertura. Ya no te mueves para llenar un vacío, sino para expresar lo que eres. Y esa energía es completamente distinta. También tuve que aprender a recibir mis propias emociones. A no rechazar el cansancio, la tristeza, la duda. A no querer arreglarme todo el tiempo. Recibir lo que sientes sin juzgarlo es una forma profunda de aceptación. Yo había pasado años luchando contra mis estados internos, tratando de corregirlos. Aprender a recibirlos fue aprender a convivir conmigo. Recibir es una decisión diaria. No es algo que se logra una vez y ya. Cada día eliges si te cierras o te abres. Si controlas o confías. Si empujas o permites. Yo todavía me descubro, a veces, queriendo volver a la lucha. Porque es conocida. Porque da sensación de control. Pero ahora sé que no todo se resuelve así. Cuando empiezas a recibir,
tu relación con la vida se suaviza. No porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no los enfrentas solo desde la tensión. Hay una colaboración que antes no existía. Una sensación de que no todo depende de ti, y eso, lejos de debilitarte, te aligera. Recibir también es permitirte disfrutar sin culpa. Celebrar sin pensar inmediatamente en lo que falta. Estar bien sin sentir que algo malo va a pasar por eso. Yo tuve que aprender que la calma no se paga con castigo. Que no hay una ley invisible esperando equilibrar mi bienestar con sufrimiento. Hay algo profundamente sanador en permitir que la vida te alcance. En dejar de correr lo suficiente como para notar que no estabas solo empujando, también estabas siendo empujado. Sostenido. Acompañado. Pero para notar eso, tenías que soltar la rigidez. Recibir no significa que todo será fácil. Significa que ya no vivirás en resistencia constante. Que podrás aceptar ayuda sin sentirte menos. Que podrás decir gracias sin justificarte. Que podrás descansar sin culpa. Que podrás estar en paz sin pensar que es provisional. Cuando decides recibir, algo se ordena por dentro. No de golpe, no mágicamente. Pero de forma consistente. Empiezas a confiar más. A exigirte menos. A disfrutar más del proceso. A entender que la vida no es solo algo que se conquista, también es algo que se permite. Este libro comenzó hablando de perseguir demasiado. Termina aquí, con recibir como una elección consciente. No porque ya no quieras nada, sino porque aprendiste que no todo se logra empujando. Algunas cosas llegan cuando estás listo para abrir las manos. Y abrir las manos, aunque parezca simple, es uno de los actos más valientes que existen. Recibir también es una decisión. Y cuando finalmente la tomas, la vida deja de sentirse como una carrera interminable y empieza a sentirse como un diálogo. Uno en el que ya no gritas para ser escuchado. Simplemente estás presente. Y eso, muchas veces, es suficiente para que lo que buscas te encuentre.